Hola a todos, tengan muy buena noche de viernes 5 de marzo. Ya estamos casi a una semana de haber pasado las elecciones, ya por fin que mucho esperamos en realidad. Eh, bueno, a algunos siempre les ha sido indiferente en realidad lo que pase en las elecciones. Ojalá y en el futuro vayan motivándose poco a poco y vayamos teniendo una cultura de más responsabilidad en el ejercicio del sufragio. Hay muchas dificultades en realidad, pero sin embargo es importante que aprendamos que esto es un deber y a la vez es un derecho, o que es un derecho pero a la vez es un deber. Y pues es importante que todos seamos parte de las decisiones de nuestro país. Este viernes yo quiero agradecerles como siempre por estar pendientes a las 7 de la noche de plataforma de TVX. Ya saben que en el stream de tvx.com.sv pues ahí está todo el día la programación a las 7 plataforma. En el canal de YouTube de Informa TVX también. Y como siempre pues también saben que las páginas de Facebook y de Twitter de plataforma-sv pues ahí hay información de todas las plataformas que se graban en la semana. Quiero darles las gracias también que nos escribieron desde Australia, desde Canadá, desde Apaneca, desde el interior de la República. Muchos saludos hasta Apaneca. Sí, yo veía bastantes injusticias que se dieron en Apaneca desde la misma alcaldía, pero bueno, les deseo lo mejor en realidad a todos en el país. Esperamos como salvadoreños pues que nos vaya bien, independientemente de dónde está el voto o hacia quién ustedes o a quién todos emitimos nuestro apoyo. Saludos también hasta Belice, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Saludos hasta todos lados en Estados Unidos que siempre nos escriben desde allá. Me siguen preguntando por mi mami, está muy bien. Doña Irene, muchas gracias, está muy bien, con algunas secuelas por lo de COVID, pero en términos generales está muy bien. Agradezco mucho que estén siempre pendientes. Y sobre todo quiero reconocer nuevamente, de verdad, me llenó de muchísima satisfacción ver a nuestra querida diáspora, a nuestros queridos hermanos salvadoreños en el exterior, hacerse presentes en estas elecciones aún y a pesar de las dificultades y los obstáculos que en realidad el Estado de El Salvador les impuso en relación al voto en el exterior y que aún así tuvieron que soportar algunas personas que vinieron desde el exterior a emitir su sufragio y que tuvieron que soportar desprecio y burla por parte de algunos hermanos salvadoreños. Eso no nos hace mejores personas. Mi solidaridad con ellos, en realidad, tenemos que aprender a respetarnos siempre. Desde donde sea y a donde vivamos, al final somos todos salvadoreños. Lo hemos hablado muchas veces. Ojalá y mejore nuestra cultura y seamos más tolerantes, más respetuosos. Eso pasa por muchos cambios estructurales, transformaciones reales y ojalá y aprendamos que en realidad eso se puede tener si aprendemos a educarnos mejor políticamente en nuestros derechos. Y me gusta mucho esta elección porque podemos discutir muchos aspectos, pero uno de ellos es que redescubrimos el poder que tenemos con el voto. Me preocupa bastante en realidad muchas situaciones que se están dando en esta coyuntura de escrutinio final que no inicia. También me preocupa muchísimo que desde aquí hasta mayo pueden comenzar a haber muchas destrucciones de documentos, pueden cometerse muchos delitos con tal de cubrir, encubrir, proteger, ocultar la corrupción que ha habido, rastros que hayan de actos de corrupción, tanto en alcaldías como en asamblea legislativa. Muchos sabemos de que hay plazas fantasmas en todas partes y muchos actos de corrupción que dejan huella. Entonces, muy peligroso que en estos meses se cometan además otros delitos para tratar de encubrir, porque al final destruir papeles sale más barato que pagar por peculado en la cárcel, porque tan bonito está diseñado nuestro sistema que pueden hacer eso y salir bien librados. Esa es de aquella misma plataforma que siempre les hablo de todo el peso del poder o unas cuantas onzas. En realidad para los corruptos siempre va a ser unas cuantas onzas y si son personas muy pudientes pues ninguna, ni un gramo siquiera, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y tenemos que estar bien pendientes que no se cometan más delitos. Esas hojas, esas papeletas de votaciones que se encontraron, si son auténticas, pues alguien se está pasando de listo. Y ahí está el fraude, ¿no? En realidad en el sistema de cómo está diseñado toda la elección, todo el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral como órgano colegiado, sino ya más bien dentro de los mismos partidos políticos. Y por supuesto sí también han habido irregularidades que no se les puede perdonar a estas alturas del partido, haber tenido a todas las personas de tercera edad
diciéndoles que llegaran a votar temprano y 3 horas. Muchos se tuvieron que retirar, que se les acabe la tinta, que cierren antes el centro de votación y que hubiera una gran lentitud al interior es decir, no era solo el COVID dificultó, pero aquí también hubo como un mal funcionamiento generalizado pero deliberado. Todo se descubre con el tiempo. Hay personas que eventualmente van a tener que responder. Yo voy a volver a mandar el mismo mensaje. Si usted tiene conocimiento que alguien está cometiendo delito o que ya lo cometió o que está planeando cometerlo en el escrutinio final, notifique a las autoridades, no encubra. Después las familias de uno son las que más sufren y usted preso va a ser olvidado, porque este es el momento en el que cada quien va a ver por su propio pellejo. No sea parte. Si usted es un empleado, miren, si usted es un empleado, sea institucional, aprenda a hacer eso, porque los políticos van y vienen y ustedes se quedan. Entonces, no estén encubriendo planes para cometer delitos. Mucho cuidado con eso, toda la ciudadanía. Notifiquen a la policía de inmediato, den avisos anónimos a la fiscalía. Todo es permitido. Usted puede poner avisos anónimos en la Policía Nacional Civil y estar pendiente. Si usted decide participar después en alguna investigación, pues usted va y lo dice. Pero para informar a la policía sobre la comisión de delitos, usted puede hacerlo de forma anónima. Usted llame a la policía, llame al 911, pregunte cómo puede hacer, llame al bueno, hay muchos números, o usted acérquese a alguna policía y ponga un aviso, los avisos, o llame por teléfono, llamadas anónimas. No necesita usted dar su nombre y toda su información, pero por favor no juguemos con esto, no hagamos perder el tiempo a nuestras autoridades. Si usted va a interponer una denuncia, un aviso, perdón, de esta naturaleza, tenga los fundamentos, indique dónde está la prueba, quién es la persona, cómo puede la policía investigar el delito, es decir, colabore de verdad, no vaya a poner avisos a lo loco y hagamos funcionar todo el sistema innecesariamente. Bueno, superado el escrutinio final, tenemos muchos desafíos como salvadoreños. Y es importante que nosotros sigamos empoderándonos de todo lo que está pasando. Fíjense que hay muchos aspectos que podríamos discutir, pero hay algunos que me parecen que son más relevantes, como por ejemplo el primero, es que me encanta que hemos redescubierto el poder que tiene la ciudadanía con el ejercicio del sufragio. Si usted votó a favor del partido Nuevas Ideas, que ganó, bueno, que anda alrededor del 67%, y que si lo suma con el otro partido con el que está coaligado y que llegan aproximadamente al 73%, o que si usted votó a favor de la oposición, porque toda oposición siempre es necesaria para ejercer control del poder y porque las minorías necesitan estar representadas, independientemente de dónde usted estuvo, en esta elección precisamente me parece que se ha comprendido mejor el poder que tenemos con el voto, y es lo único que tenemos. No tenemos mecanismo de participación directa como parte de nuestra democracia, sino que solamente representativa a través de nuestros partidos. Nosotros no podemos revocarle el mandato a un funcionario porque no esté haciendo bien las cosas o porque esté siendo corrupto. No tenemos el referéndum, plebiscito, no tenemos mecanismos de participación directa aún. Entonces, mientras no lo tenemos que estar conscientes del poder que tenemos con nuestro voto. Se lo vengo diciendo desde hace más de 1 año, 2 años quizás. En realidad no estábamos conscientes de lo que podemos lograr con el ejercicio de nuestro voto. Podemos castigar o podemos premiar, podemos quitar y podemos poner. Y yo creo que en estas elecciones se ha verificado esta situación, y es importante que quede claro por parte de todos y cada uno de nosotros, del porcentaje que seamos, somos salvadoreños primero, y estos representantes en la asamblea son representantes de todos y cada uno de los salvadoreños. Y es importante que quede claro el mensaje, que no es un cheque en blanco la que El Salvador le ha otorgado a estos partidos en estas elecciones. Ni por cerca es un cheque en blanco. Y no lo podemos permitir. Nadie, del porcentaje que sea, salvadoreños primero. Tenemos que estar siempre bien contralores, ejercer una gran contraloría y estar pendientes de cómo se utilizan nuestros fondos públicos, exigir esos cambios que no se dieron nunca. Por ejemplo, combatir el nepotismo, eso nunca ha importado en El Salvador. Se critica y se habla mucho, pero si usted va y revisa el literal H, el literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, en El Salvador casi nada o nada es nepotismo.
Entonces, porque si lo regulaban los diputados, pues muchos amigos y cheros se iban para afuera. Entonces, hay mucha deuda pendiente, esto no es un cheque en blanco ni por cerca y tenemos que tener cero tolerancia a la corrupción de donde venga. Pienso yo que con el resultado de estas elecciones se le ha otorgado un nivel de gobernabilidad casi absoluto al partido Nuevas Ideas, que en realidad pocos gobernantes tienen en alguna parte del mundo y han tenido en la historia, cero obstáculos para hacer sus políticas públicas, para diseñarlas y ejecutarlas, y eso mismo hace que no haya pretexto para fallar. Entonces, de allí mismo nace esa gran responsabilidad y ese gran desafío que ahora se presenta. No es un cheque en blanco. Tienen que haber resultados y ahora no hay justificación de que porque tenemos el bloqueo en la asamblea. Entonces, esto hace la responsabilidad más grande que ha habido y ya no se puede justificar que no haya eficiencia y que no haya eficacia en la implementación de políticas públicas y en el uso de los recursos estatales. También, como segundo punto, este punto me gusta mucho porque lo hemos hablado bastante y sí me mueve porque yo pienso que ha habido demasiada impunidad en El Salvador, teniendo como fundamento la defraudación de una figura constitucional, de una prerrogativa procesal que se reconoce en la Constitución a favor de ciertos cargos de funcionarios públicos. Y estoy hablando precisamente del fuero, lo que conocemos como fuero constitucional. Probablemente se vengan algunos antejuicios que están pendientes, algunos cuantos, muy contaditos porque son bien poquitos las personas que quedaron, que tienen deuda con la justicia en los partidos que tradicionalmente han gobernado en los últimos años, y probablemente se vengan algunos antejuicios. Discutían en redes, yo los leí por ahí, miren, hay 4, 5 meses, 6 meses que este diputado al que no se le quiso desaforar el año pasado no va a tener fuero porque ahora va para el Parlacen, pero las funciones de diputado terminan el 30 o finalizan el 30 de abril, pero allá comienza hasta octubre, entonces hay un lapso de tiempo en el que no va a tener fuero constitucional, y aunque lo tuviera solo son 43 votos los que se necesitan para removérselo. Pero con la fiscalía actual yo tendría mis dudas al estarle pidiendo al fiscal general que utilice ese espacio. Ojalá y lo hiciera y que lo hiciera bien, pero me da mucho temor que al ver muchos casos cómo se han promovido con tantos errores y con tantas deficiencias que uno a veces podría creer que hasta son deliberadas. Pero ahí está, se los dejo para que hagan con la información lo que ustedes consideren, que no sea estar también... yo espero que esto no se constituya o que no se genere una cacería de brujas, porque si no van a empezar a decir que somos en El Salvador persecutores políticos y corremos ese riesgo si no metemos un freno nosotros como ciudadanos. No queremos persecución a lo loco. Tiene que haber un diseño, en realidad la Fiscalía tiene que establecer un diseño, como yo siempre lo he dicho, la Fiscalía debería de tener parámetros, requisitos de selección de casos para dejar esa selectividad con la que nos han venido tratando siempre todos nuestros funcionarios, la Fiscalía inclusive, para no empezar a hacer persecuciones a lo loco. Pero sí, definitivamente hay persecuciones que deben de hacerse y vamos a hacer, como yo les decía hace como un año, vamos a ser el país más malo internacionalmente porque se nos va a decir que somos persecutores políticos, que nos gusta judicializar la política, y no va a ser cierto. No es cierto ahora con aquellos dos que se han ido a asilar allá afuera en México y en Nicaragua, ni va a ser cierto también después porque muchos van para afuera y con deudas en la justicia. Entonces, algunos me imagino que van a ser procesados ya, otros quizás más adelante, pero no van a ser persecuciones políticas, es que tienen deuda con la justicia. Y ya sabemos que ahí hay un montón de casos de sobresueldos, un montón de casos de corrupciones, de otro tipo, de lavado de dinero, de enriquecimientos ilícitos, de protección, de tranza con pandillas, y ahí todo el mundo se va en la colada. Tenemos encubrimiento de casos jesuitas. Entonces, son deudas. Eso no va a ser persecución política, no lo ha sido ayer, no lo es hoy y no lo va a ser mañana. Eso es lo que tenemos que como ciudadanos también vigilar que no pase. Porque es decir, definitivamente no pidamos sangre, no pidamos venganza, pidamos que se hagan respetar nuestras leyes y nuestra constitución. Si alguien tiene una deuda con la justicia, pues ese va a ser el mecanismo. Pero tenemos que abandonar esa tónica ya de confrontación. ¿Ya confrontación para qué? Si la hicieron porque se necesitaba para lograr lo que se logró, ya ahora ya no hay necesidad. Tenemos que evolucionar, tenemos que trascender
de los sentimientos negativos. Tenemos que comenzar a construir una cultura de respeto, de tolerancia, de entendimiento. Y es un buen momento para que reflexionemos y no seamos esas personas que andamos lanzando veneno y que andamos lanzando confrontaciones por todas partes. Es un buen momento para reflexionar y no hacer esa burla y ese bullying hacia las minorías, porque en el pasado algunos fueron minorías y recibieron eso, pues ahora toca desquitarse. No, todos tienen representación, todos tenemos representación, nos guste o no nos guste, en la Asamblea Legislativa por los 84 diputados y los 20 del Parlacen y todos los alcaldes en cada una de las circunscripciones. Esos son los funcionarios que nos representan. Seamos mayoría, seamos minoría o no seamos de ninguno de esos dos, siempre tenemos que respetar a nuestro prójimo, sobre todo si somos hermanos salvadoreños todos. Este tercer punto también me gusta bastante porque mucho hemos aprendido en los últimos 2 años sobre la probidad y las declaraciones juradas patrimoniales, y les recuerdo que todos los funcionarios cuando salen y entran de sus cargos pues tienen que rendir sus declaraciones patrimoniales para ver si ha habido algún enriquecimiento ilícito. Ojalá y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia estuviera más fortalecida para poder ser más expedita en este tipo de investigaciones, porque ya sabemos que está el freno de incoar juicios por enriquecimiento ilícito, juicios civiles, aquel inciso final del artículo 240 de la Constitución, que se los he dicho muchas veces, en donde se establece que es lo que decimos, que prescriben los juicios civiles, que en el 2016 los diputados quisieron eliminar esos juicios de enriquecimiento civil con una ley de probidad sin dientes, es decir, se querían tapar la corrupción y generar más impunidad, así, pero con el mayor de los descaros lo hicieron. La sala les declaró inconstitucional esa ley y entonces regresamos a la ley de enriquecimiento ilícito de allá por el 59 y 60, y no les ha interesado hacer una nueva ley, aprobarla, estudiar el proyecto que ya tienen ahí, pues porque evidentemente eso haría que los investiguen en sus enriquecimientos ilícitos. Entonces esa es otra deuda que se tiene que cambiar, tiene que actualizarse eso, tiene que estudiarse y aprobarse una ley de probidad que verdaderamente persiga el enriquecimiento ilícito y sea ejemplarizante para evitar que lo continúen haciendo los nuevos funcionarios. Entonces muy pendientes porque tienen que todos presentar su declaración jurada y a ver qué hace la sección de probidad, porque son varios los que salen, varias declaraciones. Ojalá y cumplan en los plazos que tienen que presentar estas declaraciones juradas. También me encanta verlos cómo discuten sobre los requisitos de los funcionarios de segundo grado que van a ser nombrados por la Fiscalía, por la Asamblea Legislativa, y que en eso se entra el Ministerio Público, la Fiscalía y las 2 Procuradurías, es decir, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, son los que componen esos 3 el Ministerio Público. Y ustedes van a ver en pantalla el único material de apoyo de esta noche, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero porque los he visto en redes ahí bastante afanados con el tema. El ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución, que se refiere a las funciones de la Asamblea Legislativa, atribuciones, y que dice quiénes son los funcionarios de segundo grado que van a nombrar ellos. Esos los nombramos nosotros a través de ellos. Es decir, es una elección indirecta y por eso se llama elecciones de segundo grado o para funcionarios de segundo grado. Porque son elecciones son nombramientos que realizan los diputados electos, los 84 que representan a El Salvador, no a partidos políticos, y que tienen que nombrar o comenzar a nombrar funcionarios de acuerdo a los requisitos jurisprudenciales y constitucionales, que es algo que es una deuda histórica. Ninguna asamblea legislativa ha hecho nombramientos en respeto de estos requisitos. Es decir, cuando yo les decía que interpuse aquella inconstitucionalidad contra el nombramiento del fiscal general de la República actual, y yo les decía, hay una vinculación formal y otra material hacia los partidos políticos. La formal es cuando usted está afiliado a un partido y aparece en el padrón de ese partido, usted está vinculado formalmente. Y vinculado materialmente, dice la sala, que es cuando usted tiene una afinidad con ese partido y usted se siente identificado o se siente usted representado con el proyecto político de ese partido. Entonces esa es vinculación material, y yo les decía, el fiscal general no tiene vinculación formal porque no está registrado como militante o como miembro de Arena. Sin embargo, pues todos lo vimos allá cantando, todo contento, celebrando con callejas y pues una persona que que de verdad se nota que tiene una afinidad y pues que el proyecto político de ese partido lo representaba cuando fue electo. Entonces
Ustedes tienen que comprender que eso estuvo mal en el pasado, que está mal en el presente y que porque llegan nuevas ideas a la mayoría de la asamblea va a estar bien en el futuro. No, eso es precisamente una de las cosas que tienen que cambiar. No se pueden poner personas que tengan vínculos hacia los partidos políticos porque entonces vamos a replicar las mismas conductas que hemos criticado en el pasado. Claro, el mecanismo tiene que cambiarse desde su diseño en la Constitución. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer ya y eso es seguir baremos, es decir, un libreto que nos diga los requisitos que establece la jurisprudencia, que establece la Constitución, cuál es el que mejor lo llena en las evaluaciones, en las entrevistas, ir llenando el porcentaje que cada uno tiene en cada uno de esos aspectos y ver cuál es el que sale mejor evaluado, porque recuerde que si hay 30 candidatos para el cargo de procurador, para la defensa de derechos humanos, por ejemplo, pues el uno que se seleccione por parte de los diputados, que tiene que haber un debate público, que tiene que estar motivada la resolución de por qué escogen a ese y no a los otros 29, pero ese uno tiene que ser seleccionado porque es sobresaliente en sus cualificaciones profesionales, personales y técnicas que los otros 29. Es decir, si es para derechos humanos, pues tiene especializaciones en materia de derechos humanos y además de mucha experiencia en derechos humanos y que es superior y sobresaliente en relación a la experiencia que tienen los otros 29 candidatos. A eso se refiere que sí, tienen que ser notorios y que si son personas con moralidad notoria, pues esa moralidad tiene que ser notoria de verdad. Aquí en realidad nosotros no hemos hecho buen uso de ese tema de la moralidad notoria. Así que mucho ojo con eso. Y para cerrar, pues las deudas de la Asamblea Legislativa, tienen que eliminarse todas esas prerrogativas, tienen que rediseñar todo el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, eliminar mucho dinero malversado que tienen en realidad ahí. No podemos combatir el nepotismo si no lo regulamos. La llave para regular el nepotismo la tienen en la Asamblea, hay que exigirla. Y recordémosle a nuestros funcionarios que la función pública no es un medio de enriquecimiento, es un medio para servirle a la población, para servirle a la sociedad. Entonces, nosotros somos los entes contralores por excelencia. El que no funcione, tenemos que sacarlo en las próximas elecciones y dar lo que se merece a cada uno. Si hacen las cosas bien y trabajan por la gente y para la gente, pues hay que dejarlos si quieren quedarse. Y si no, pues tenemos que sacarlos sin mucha consideración. Ya no podemos tener más tolerancia en este tema. Así que por último, reitero, no es un momento para que estemos pidiendo venganza y sangre. Pidamos que se cumpla la ley y la Constitución. Seamos medios para que tengamos una mejor convivencia. Ya no hay pretextos para seguir en confrontación. Apoyémonos unos a otros, aprendamos nosotros a analizar y sacar nuestras propias conclusiones, escuchar opiniones diversas, no solo las que nos gustan, y tengamos mucha tolerancia, que seamos donde seamos, somos salvadoreños y las minorías merecen respeto al igual que las mayorías. Es decir, ser mayoría no te da derecho a irrespetar o a hacerle bullying a una minoría. Todos somos salvadoreños y ese es lo que tenemos que recordar siempre cuando nos embarguen sentimientos negativos. Este es mi mensaje para este viernes. Esperemos que terminen el escrutinio final y que todo empiece ya a desarrollarse con normalidad. Y si Dios lo permite, pues nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche. Un saludo y buena noche.